salvación, porque el fin es tu salvación, porque el fin es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación de todos los hombres, dice Tito capítulo 2 versículo 11. O sea que Dios no quiere que la humanidad se pierda. Dios ama al ser humano. Dios envió a su Hijo, aleluya, para pagar los pecados que nosotros no podíamos pagar, para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Dios envió a su Hijo amado para morir en esta tierra, para hacer el trabajo que ninguno de nosotros podía hacer. Por ende, si algo quiere Dios, es que tú no te pierdas. Si algo quiere Dios, es que todos procedamos a un arrepentimiento. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces yo heredé, aleluya, de mis padres, vive Jehová, una conducta que no era la conducta que Dios estipula y Dios enseña en la palabra. Poderoso Dios. Pero cuando crezco, no crezco, y cuando entiendo, no crezco con raíces de amargura. ¿Por qué? Porque algo me enseña Dios, algo me enseña la palabra, y es amar y aprender a perdonar. Dios me enseña que de la manera que Cristo a mí me perdonó, yo también ahora aprendo a perdonar a aquellos que un día tal vez me hicieron daño. Y hay personas que se han criado sin sus padres, hay personas que han heredado, aleluya, rechazo, hay personas que han heredado donde sus padres los abandonaron, y crecen y nacen con esa raíz de amargura en el corazón, y su vida, aleluya, comienza a ser una vida disfuncional. Pero es porque lo que cargan en su corazón, por el odio que le tienen a su papá, por el odio que le tienen a su mamá, y viven toda la vida cargando con esa amargura. Pero esa amargura puede tener un resultado, puede ser la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por ende, Dios te enseña a amar y a perdonar, y Dios ve que, aleluya, que esa amargura Dios la puede arrancar, que esa raíz Dios la puede sanar. Y a través de la palabra nosotros podemos ser guiados a que Dios nos lleve a esa sanidad del alma, y que Dios pueda sanar nuestro corazón, y que ahora nosotros no podamos o no veamos aquellos que un día tal vez nos lastimaron, no los veamos como los veíamos antes, sino que ahora los veamos con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Poderoso Dios. Qué lindo es Dios. Aleluya. Señor, cuando entregué mi vida al Señor, el Señor me comenzó a enseñar de qué manera yo debía de caminar, de qué manera yo debía aprender a perdonar. Mi amado, perdonar no es fácil. Perdonar a aquel que un día te lastimó, que un día te hirió, no es fácil. Poderoso Dios. Pero yo puse en mi corazón, y si algo yo dije, que Dios me escuchó, aleluya, y es que yo expresé algo sobre mis labios, y es que yo dije, aleluya, estoy destinado a cambiar la historia. Yo estoy destinado a cambiar toda maldición generacional sobre mis hijos, sobre mi casa. Gloria al nombre del Señor. Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de serle fiel a Dios aún en los momentos malos, de serle fiel a Dios aún en los momentos difíciles, de serle fiel a Dios aún en los momentos de escasez, de serle fiel a Dios aún en los momentos de tormenta, aún en los momentos de soledad, aún en los momentos de persecución, aún en los momentos de vituperio. Porque si algo Dios me enseñó, es que siempre estuvo ahí, que en el momento más duro, en el momento más difícil, Dios me rescató. Cuando yo clamé a Él me respondió. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Entonces, si algo Dios espera de mí, es que yo sea obediente, y espera de mi fidelidad. Poderoso Dios. Vive Jehová. ¿Qué yo espero de Dios? Mi salvación. Pero ¿qué Él espera de mi fidelidad? ¿Qué Él espera de mí? Aleluya. Que yo sea obediente. Poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Ahora, yo en mi corazón dije, yo no voy a ser igual. Yo estoy destinado a cambiar la historia. Yo no voy a repetir, aleluya, lo mismo que yo viví en la vida de mis hijos.
Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Yo no quiero que mi esposa pase por lo que tal vez su mamá pasó o su generación pasó. Yo no quiero, gloria en nombre del Señor, que mis hijos pasen por lo que tal vez su mamá, aleluya, pasó. Gloria en nombre del Señor. Yo estoy dispuesto, aleluya, a cambiar la historia. Yo estoy dispuesto a cambiar la vida de mi familia. Aleluya. Oh poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Y en este mensaje, vive Jehová, este mensaje es para los que muchas veces vienen, aleluya, quebrantados. Y gloria en nombre del Señor. Y dicen: en mi familia siempre ha habido fracaso. En mi familia siempre ha habido muerte. En mi familia, usted no se da cuenta que hay familias que vienen con una línea donde hay muerte continuamente. Vienen con una línea donde hay ruinas continuamente, donde hay fracasos continuamente, y nunca como que salen del hoyo, como que siempre es como una maldición generacional, aleluya, que siempre la vienen arrastrando generación por generación. Gloria en nombre del Señor. Hay enfermedades que vienen arrastrándola generación por generación. A mi papá padecía del corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Muchos dicen: mi papá padece del corazón, y yo creo que también como que me están dando ataques al corazón, aleluya. Y tal vez mi mamá padecía de depresión, mi mamá era alcohólica, mi papá, aleluya, era alcohólico, mi papá era drogadicto, fue lo que yo adquirí de él. Y muchas veces los hijos padecen de lo mismo, salen alcohólicos, salen drogadictos, y gloria en nombre del Señor. Y es porque viven en una maldición generacional y vienen arrastrando esa maldición. Muchos le enseñaron la brujería, aleluya, y terminaron practicando la brujería. Muchos le enseñaron la hechicería y terminaron practicando, aleluya, la hechicería. Poderoso Dios. Muchos los vendieron a un santo, y ese santo es que él supuestamente lo cuida. Poderoso Dios. Se vienen arrastrando con esas maldiciones, vienen arrastrando maldiciones generacionales. Pero hoy el Espíritu de Dios viene a decirte: gloria en nombre del Señor, tú estás destinado a cambiar la historia. Tú estás destinado a optar con una conducta diferente. Tú estás destinado a no pasar por lo que tus padres pasaron. Tú estás destinado, Dios te escogió, aleluya, para que no camines por el mismo lugar que tropezaron los tuyos, aleluya. Que tú optes con una actitud diferente, y que tú, aleluya, asumas la responsabilidad de cambiar la historia en tu generación. Te adoramos, Jesús, aleluya. Poderoso Dios. No es que mi mamá era así, es que mi papá era así, y por eso es que yo te golpeo. No, es que mi mamá era así, mi papá era así, y por eso es que yo tengo esta actitud, porque yo la engendré de mi madre y de mi padre. Vive Jehová. Yo me acuerdo que el carácter de mi mamá era ese carácter que yo tengo. Vive Jehová, aleluya. Y eso fue lo que yo heredé. Eso fue lo que, aleluya, me enseñaron a mí. Poderoso Dios. Hombres que maltratan a sus esposas, mujeres que maltratan a sus esposos. Mi alma te alaba, Dios. Pero ¿por qué los tratan de esa manera? Porque tal vez no tuvieron una figura paternal. Tal vez no tuvieron una figura maternal que le enseñara cuál es el respeto que se debe de tener una mujer, cuál es el valor que se debe de tener sobre un padre. Y por eso es que muchas mujeres, y con mucho respeto se lo digo, por eso es que muchas personas, damas, y por eso caballeros, aleluya, golpean, maltratan mal tal vez a la vida de su esposa. Es que nunca tuvieron una figura paternal, es que nunca tuvieron una figura maternal. Gloria en nombre del Señor, aleluya. Escuché un testimonio donde me decían, gloria en nombre del Señor, es que a mí me golpea. Yo he padecido, aleluya, donde mi pareja me golpea, me da golpe. Yo he sufrido demasiado. Ya yo estoy cansado de lo mismo. Ya yo estoy cansado de lo mismo, de recibir golpes.
golpes, de recibir puños, de recibir patadas. Poderoso Dios. Y yo, aleluya, le dije, bueno, es que algo debe de haber acontecido en la vida de esa persona. ¿Cómo fue, aleluya, la vida con sus papás? Él nunca se crió con su mamá, aleluya. Su mamá lo abandonó a temprana edad. Poderoso Dios. Oh, ahora entiendo por qué no le da valor a la mujer, porque vive con odio, vive con raíces de amargura, vive con una raíz de amargura en su corazón, y no te puede amar y no te puede dar el lugar de mujer porque nunca lo tuvo presente. Poderoso Dios. Por eso es que hay traumas que desde ahora, desde adulto, se están reflejando en tu vida. ¿Por qué? Porque vienen desde tu niñez. No recibiste lo que se supone que recibieras cuando niño. Recibiste rechazo, recibiste golpes, recibiste maltrato, y sin darnos cuenta venimos arrastrando maldiciones generacionales y venimos siendo los mismos que era. Venimos siendo iguales que nuestros padres, venimos siendo iguales que nuestras madres, pero sin darnos cuenta arrastramos con esa raíz de amargura, arrastramos con ese odio, arrastramos con ese rencor, arrastramos con ese coraje, y sin darnos cuenta arruinamos nuestra casa, arruinamos nuestro matrimonio, arruinamos nuestra familia, y fuimos los mismos que fueron ellos. Pero yo vengo a decirte hoy que tú no estás destinado a ser el mismo que tu padre, que tu madre, que tu familia. Tú estás destinada a cambiar la historia en tu generación. Tú estás destinado a cambiar la historia en la vida de tus hijos. Que cometiste errores, está bien, ya Dios te los perdonó, pero proponte que desde hoy en adelante no vas a cometer el mismo error. Alma mía, te alaba Dios. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice, Padre de la gloria. Poderoso Dios. No te criaron en el evangelio, pues proponte asumir la responsabilidad como padre, como adulto, como joven. Aleluya. Y dir, yo estoy destinado a cambiar la historia. Yo estoy destinado a cambiar a mi familia. Si Dios me ha puesto por luz, yo me mantendré en la luz. Y mientras yo viva, la luz en mi casa va a estar encendida. Mientras yo viva, yo no me voy a corromper. Mientras yo viva, yo voy a seguir hacia adelante. Mientras yo viva, mis hijos van a ver en mí un hombre de Dios. Mi esposa va a ver en mí un hombre de Dios. Mi familia va a ver en mí un hombre de Dios. Aleluya. Gracias, guerrero, gloria a Dios. Alma mía, te alaba. Es que tiene que haber un cambio en ti. Se tiene que notar el cambio. El cambio no viene de la noche a la mañana. Por eso es que no tenemos que tener cuidado con el dedo señalador y el dedo acusador. Porque cuánto a ti te ha tomado dar cambios en tu vida. Cuánto a ti te ha tomado que Dios te cambie ese carácter que tú tienes. Cuánto a ti te ha tomado que Dios cambie tu lenguaje. Cuánto a ti te ha tomado que Dios cambie tu mala conducta. ¿Verdad que se le ha hecho difícil? ¿Verdad? A Dios se le hace fácil. Somos nosotros los que se nos hace difícil cambiar lo que venimos arrastrando. Aleluya. Desde que nacimos hasta hoy, gloria al nombre del Señor, venimos arrastrando con demasiado de muchas cosas. Alma mía. Por eso es que es difícil. Aleluya, el cambio en la vida de la persona. El cambio no viene de la noche a la mañana. Poderoso Dios. Y Dios sabe que el cambio tiene que haber un lapso de tiempo, porque tenemos que ir perfeccionándonos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto es un cambio de continuo. Por eso es que la santidad es una santidad progresiva. Ve, cuando yo vengo a Cristo, yo no tengo que quedarme de la misma manera. Ve, y tampoco me voy a agarrar de que esto es poco a poco y Dios conoce. No, usted tiene que tomar de su parte. Usted tiene que ponerse a leer la Biblia y leer este libro, porque este libro es el que le va a enseñar a usted cómo conducirse. Y este libro le va a enseñar a usted cómo debe de caminar delante de un Dios vivo, de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Por eso es que Dios sacó el pueblo de Israel al desierto. El pueblo no conocía al Dios, aleluya, de Abraham. El pueblo no conocía al
el Dios que tenía grandes promesas para ese pueblo. Y Dios los saca al desierto. Y en el desierto Dios levanta un hombre para que guiara a aquel pueblo. Pero aquel hombre llamado Moisés, Dios lo sube al monte y le da unas leyes y le da unas ordenanzas. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a caminar. ¿De qué manera ellos podían agradar a Dios? Por ende, poderoso Dios, aquel pueblo tenía que conocerse la ley de rabo a cabo. Aquel pueblo tenía que conocer de qué manera ellos iban a agradar a ese Dios todopoderoso. Por ende, ellos tenían que asumir su responsabilidad, porque habían leyes de bendición y habían leyes de maldición. Dios le había dicho al pueblo: sé obediente para que todas estas bendiciones te persigan. Pero si eres desobediente, vendrán maldiciones que tú no las vas a poder soportar. Y hay gente viviendo bajo maldición porque no quieren vivir a la plena luz de la palabra. Y dice: Señor, pero ¿por qué me acontece esto? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo te busco, si yo ayuno, si yo leo la palabra, si yo constantemente estoy buscando tu rostro. Y Dios diciéndote: sí, pero constantemente no estás viviendo a la raíz de la palabra. Constantemente me desobedeces. Constantemente te digo que cambies eso y no lo quieres cambiar. Constantemente te digo que esa conducta a mí no me agrada y sigues optando con la misma conducta. Constantemente te digo que te quites eso, que no se te ve bien, pero tú sigues con lo mismo y sigues arrastrando maldiciones y sigues arrastrando maldiciones y sigues arrastrando maldición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Y de momento vemos que dentro del hogar se forman caos. De momento vemos que dentro de los hogares se forman situaciones. Pero cuando vemos, no es culpa del diablo, es culpa de que venimos arrastrando algo desde niños, que Dios continuamente nos dice: tienes que cambiar eso, y nosotros no lo queremos cambiar. Oh, mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Mi alma te bendice. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Vive Jehová. Se puede alabar a Dios, ¿sabe? Aleluya. Te adoramos, Jesús. Alábalo, que Él es bueno. Vive Jehová. Entonces venimos arrastrando maldiciones, mi amado, a las cuales Dios te llama y te dice hoy: tú no estás destinado a seguir viviendo como te enseñaron a ti, a seguir viviendo en fracaso, a seguir viviendo y arrastrando lo que vienes arrastrando en tu corazón, a seguir viviendo arrastrando lo que vienes arrastrando en tu corazón, con esa raíz de amargura, con ese odio, con ese coraje sobre esa persona que tal vez un día te abandonó, sobre que tal vez un día te lastimó, sobre que tal vez un día te hirió. Gloria en nombre del Señor. Tú no estás destinado a vivir de esa manera. Tú no estás destinado a seguir viviendo, gloria en nombre del Señor, aleluya, a seguir viviendo de esa manera, poderoso Dios. Tú estás destinado a cambiar la historia, aleluya. Tú estás destinado a cambiar la historia, poderoso Dios. Vive Jehová. Te adoramos, Jesús. Qué lindo es Dios, te alabamos, Dios. Ahora, de la única manera que podemos cambiar la historia es cuando ponemos a Dios como centro. Tu historia no puede cambiar si no pones al personaje principal. Y el personaje principal de la historia, para que la historia cambie, tiene que ser Dios el centro. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y hay que entender, mi amado, la guerra espiritual en la cual hoy en día estamos viviendo. Los demonios y el mundo de las tinieblas opera a tal punto que ellos están buscando la manera de volverte a reclamar.
Ellos están buscando la manera de que tú vuelvas a vivir y experimentar lo que tal vez tu generación experimentó. ¿Ves? Ellos se mueven en contra de nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, de nosotros los que hemos sido redimidos. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos puso en la luz admirable, nos introdujo en el reino de Dios. Por ende, Satanás siempre busca la manera de reclamar lo que él dice que le pertenecía a él, poderoso Dios. Por eso es que constantemente y continuamente nos encontramos batallando con lo que un día nos ataba, con lo que un día nos perseguía. Porque esos espíritus inmundos, cuando salen del cuerpo, andan por lugares secos buscando, aleluya, buscando un lugar donde ellos puedan hallar reposo. Poderoso, dice que no lo halla y dice que vuelve, y cuando vuelve, si halla la casa desordenada, desocupada y vacía, dice que vuelve y entra a esa casa, dando a entender que el ser humano, cuando es libre, poderoso Dios, cuando choca con Cristo, Dios libera a esa persona, echa fuera a los espíritus inmundos que gobernaban en la vida de esa persona. Pero cuando la persona decide, aleluya, sacar el Espíritu Santo de su vida, vive Jehová, esos espíritus vuelven a la vida de la persona y dicen: espérate, esta casa está vacía, espérate, esta casa está desocupada, ay Dios mío, Padre amado, volvimos a nuestro hogar, volvimos a donde por tanto tiempo estuvimos tranquilos, volvimos a donde tanto tiempo, aleluya, vivíamos cómodos. El diablo quiere volver a sentirse cómodo en su cuerpo, pero cuando vuelve y ve que en ti está la luz de Cristo, él se incomoda y tiene que volver, aleluya, y retroceder y buscar a alguien en donde él puede entrar. Poderoso Dios, alma mía, te alaba Dios. Aleluya. Yo imagino aquellos demonios cuando el ganadero fue libre, querían volver a entrar y se tuvieron que ir a los cerdos, se tuvieron que ir a donde Cristo los mandó. Poderoso Dios. Y aquellos demonios queriendo volver a entrar a la vida del ganadero, porque lo quería ver destruido, lo quería ver arruinado, lo quería ver preso con grillo, lo quería ver en los sepulcros, porque así te quiere ver el diablo, ¿sabe? Te quiere ver loco, te quiere ver que te quite la vida, te quiere ver que te corte las venas, te quiere ver en depresión, te quiere ver en suicidio. Él quiere exterminar tus hijos, él quiere exterminar tu generación, él quiere exterminar tu casa, él quiere exterminar su familia. Alma mía, ese es el trabajo de los demonios, ese es el trabajo del diablo, meterte en una depresión a tal punto que tú pienses que las pastillas van a ser tu solución. Alma mía, enviar espíritu de locura, enviar espíritu de enfermedad a tal punto que tú digas: no, esta enfermedad ya yo soy así, esta enfermedad ya pues Dios me la puso y tengo que vivir con ella. Mentira del diablo. Esa generación, esa malicia del diablo, tú no estás destinado a vivir con ella. Tú estás destinado a decir: diablo, alma mía, él llevó mis enfermedades a la cruz del Calvario. Yo creo en que toda maldición generacional se rompe en mi vida y en la vida de mis hijos, en la vida de mi generación. Mi generación no va a ser una generación mediocre, mi generación no va a ser una generación arruinada que vive en ruina. Mi generación va a ser una generación que servirá a Dios. Mis hijos servirán a Dios, mis hijos serán evangelistas, mis hijos predicarán la palabra, mis hijos van a estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Oh, mi alma te adora, Dios. Alma mía te alaba, Dios de gloria. Poderoso Dios. Vive Jehová. Tú no puedes permitir que la traición, vive Jehová, tal vez que sea familiar, aleluya, detenga el destino que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que el primer punto que voy a tomar es, gloria en nombre del Señor, cuando la traición familiar no detiene tu destino. Vive Jehová. Y cuando vemos la vida de José, José era un hombre que Dios le mostró en sueño lo que tenía para él.
que aunque en el momento no entendió la visión, que aunque en el momento no entendió el sueño, vive Jehová a tal punto que tuvo que decirle a su padre y a sus hermanos lo que Dios le había mostrado, y eso produjo enemistad, eso produjo pleito, aleluya, eso produjo envidia, porque cómo es que Dios le está hablando al más pequeño de la casa, cómo es que Dios le está hablando, vive Jehová, al más pequeño de nuestra familia, cómo es que Dios te va a poner a ti, aleluya, por jefe de nosotros, a tal punto que su padre no creyó en lo que Dios le estaba revelando a José. Poderoso Dios, y hay cosas que Dios te va a mostrar que muchos no van a creer, vive Jehová, pero cuando uno aprende a conocer la voz de Dios, cuando uno aprende a discernir la voz de Dios, cuando uno se relaciona con Dios, uno aprende a discernir la voz de Dios entre la voz del diablo y entre la voz que habla en mi interior, porque hay tres voces que te hablan. Uno es la voz interior tuya, dos es la voz de Satanás y tres es la voz de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir de cuál de esas tres voces es la que me está hablando. Pero cuando Dios habla claro. Cuando Dios habla no produce confusión. Cuando Dios habla, Dios es recto en lo que habla y cumple lo que habla. Y Dios le mostró a José lo que tenía para su casa. Dios le mostró a José lo que tenía para él. Y aunque él no entendió lo que Dios le estaba mostrando, vive Dios, aleluya, él fue obediente, vive Jehová, hasta ver lo que Dios un día le prometió ver. Que hay cosas, poderoso Dios, que Dios te va a hablar, que Dios te va a mostrar, que tal vez van a ir en contra, aleluya, de cómo tú piensas que las cosas van a ser establecidas. Vive Jehová, porque Dios le muestra a José lo que tenía para él. Él no entiende. Eso produjo envidia, eso produjo celo entre los hermanos, a tal punto que cuando Jacob le regaló una túnica a su hijo, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque José era un niño que era obediente. José era un niño que cuando su padre Jacob le decía, vete y sal, ve y sal y hazme esto, hazme lo otro, José iba y hacía lo que su padre le había enviado. Ve, y José halló gracia en los ojos de Dios. Por ende Dios le revela y le muestra lo que tenía para él. Y es interesante, ¿por qué? Porque el celo puede hacer que yo trate de detener el destino de mi hermano. Mi alma te alaba, Dios. La envidia me puede llevar a yo terminar con el destino y el propósito de la vida de mi esposo, de mi esposa, de mi madre, de cualquier familiar o cualquier ser humano. Vive Jehová. Aleluya. Y dice la palabra en Génesis 37, y tomaron a José su túnica y lo echaron en una cisterna vacía y lo vendieron a unos ismaelitas por 20 piezas de plata. Gloria al nombre del Señor. A tal punto la envidia lo que puede hacer. A tal punto que sus hermanos estuvieron dispuestos de vender a su hermano. Bueno, ellos lo querían matar. Lo que pasa es que Judá dijo no, Rubén dijo no lo podemos matar. Mejor, mira, por ahí pasó una tribu, vamos a vendérsela a ellos, pero no lo matemos. Y sus hermanos hicieron caso, gloria a Dios. Pero el propósito de Dios, por más que lo quieran matar en mi vida, no van a poder. Porque si Dios tiene algo preparado para ti, Dios en tu obediencia te va a llevar a ese lugar. Gloria en nombre del Señor, aleluya. Si Dios tiene algo preparado para tu casa, en obediencia tú lo vas a ver. En obediencia tú vas a ver lo que Dios determinó para ti. Pero Dios quiere que tú te mantengas, aleluya, en el sueño, en la visión que un día Dios te habló. Que no se te olvide lo que Dios un día te dijo. Que no se te olvide a dónde ibas a llegar. Que no se te olvide lo que Dios un día te mostró. Aleluya. Vive Jehová. Y dice la Biblia que vendieron a José. Aleluya. Que lo querían matar pero no pudieron. Pero vendieron a José. Y allí José llega a la casa de Potifar. Allí haya gracia en los ojos de Potifar. Allí Dios comienza a tratar con José. Comienza a enseñarle muchas cosas. Poderoso Dios. Pero a José le tocó un tiempo en el cual ahora él le toca, poderoso Dios, entrar a la cárcel porque lo estaban acusando la mujer de Potifar. Vive Jehová.
y lo estaba acusando, y a ella le tocó, a José entonces le tocó la cárcel, vive Dios, por una acusación falsa. Pero allí en aquella cárcel fue donde Dios cumplió su propósito. Aquí en aquel lugar en el cual Dios lo puso, fue donde Dios cumplió su propósito. ¿Ves? Hay lugares que Dios te ha puesto que estás sufriendo. Hay lugares que Dios te ha puesto, aleluya, que tú piensas que Dios está siendo injusto contigo, que tú piensas que Dios está siendo injusto por lo que está haciendo, porque te duele, porque no es fácil meterte en ese lugar, porque vivir en una prueba en donde estaba viviendo José, siendo preso, siendo inocente, poderoso, él sabiendo que él no había cometido ese delito, pero él prefirió estar en ese lugar porque él entendía que era la voluntad de Dios. ¿Ves? Entonces hay lugares que Dios te va a poner que para ti son lugares incómodos, son lugares en los cuales no nos va a gustar, son lugares de prueba, son lugares de desierto, son lugares de situaciones duras y difíciles en los cuales tal vez tienes que estar alejado de tus hijos, tienes que estar alejado de tu casa, tienes que estar alejado de tu familia, pero en ese lugar es donde Dios te va a llevar a su propósito. En ese lugar es que tú aprendes a conocer la voluntad de Dios. En ese lugar es que tú aprendes a esperar en Dios, porque esperar en Dios cuesta, esperar en Dios turba nuestro corazón, esperar en Dios es difícil, mi amado. Cuando experimentamos el silencio de Dios, cuando Dios hace silencio y Él permite las cosas que nos sucedan, alma mía, Él lo que quiere ver en ti, que aún en medio del silencio, que aún en medio de la soledad, tú todavía confías en tu Dios, que tu Dios no te va a dejar desamparado, que tu Dios no te va a dejar solo, que tu Dios no te va a dejar sola en medio de esa situación dura. Tu Dios va a estar ahí en medio de esa situación dura. Muchos se van a ir, tus hijos se irán, tu padre se irá, tu madre se irá, pero Dios no te va a dejar solo. Aleluya. Por eso es que los que esperan en Jehová, ¿qué reciben? Nueva fuerza. Aleluya. Hay gente que pierde fuerza porque se cansaron de esperar en Dios. Alma mía, y su fe menguó, y dejaron que la voz del diablo los atormentara, dejaron que la voz de los demonios le dijeran: ¿dónde está tu Dios? Alma mía, mi alma te alaba, Dios. Por eso es que Cristo, cuando estaba cansado, alma mía, ¿cuál fue la voz que vino? ¿Fue la voz de Dios o fue la voz del diablo? Porque en el cansancio quien se aparece es el diablo, alma mía, pero en medio de su aparecimiento vive Jehová. Jehová está esperando. Voy a ver si va a convertir las piedras en pan. Voy a ver si le va a hacer caso a esa voz que retroceda. Voy a ver si va a estar por tomar una dirección contraria a la que yo lo envié. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Ves, en el cansancio de la espera en Dios, el diablo se te va a aparecer y te va a decir: ¿para qué seguirle en lo mismo? ¿Para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir ahí? Si vas a seguir siendo la misma, vas a seguir siendo el mismo. Si no vas a cambiar, vas a seguir optando con la misma actitud. Ese es el diablo. Porque cuando tú escuchas la palabra y cuando tú estudias la palabra, Dios dice que va a transformar tu vida. Dios dice que va a cambiar tu vida. Dios dice que te va a ir renovando. Dios dice que te va a ir perfeccionando. Dios dice que no serás el mismo. Que de modo que si alguna... de modo que si alguna, Dios mío, Jehová, se me fue el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. O sea, Dios dice que sí, Él va a renovarte, que sí, Él va a restaurarte, que sí, tú vas a ser una persona que cuando te vean no te van a conocer. ¿Ves? Entonces, en medio del cansancio, la voz del enemigo llega y susurra a nuestro oído. Aleluya. Tú vas a seguir siendo el mismo. Tú vas a seguir siendo la misma. No has avanzado en nada.
has perdido el tiempo dentro de la iglesia. Aquí hay personas que entran y cuando entran el diablo les dice: hipócrita, ¿para qué vas a adorar a Dios? Hipócrita, ¿por qué tú crees que el impío no llega a la iglesia? Porque el sábado se van a beber, se emborrachan allí, aleluya, la pasan bien. Cuando llegan a la iglesia, lo primero que escuchan es la voz del diablo que le dice: hipócrita, si estabas bebiendo ayer y ahora quieres venir a alabar a Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacen? No vienen, y los que llegan, el diablo les susurra y se van, porque no están bien delante de Dios. Y el diablo es un experto sacándonos fuera de la voluntad de Dios. Dios trayéndote, permite que llegues aquí porque quiere que escuches una palabra de esperanza, quiere que escuches una palabra que afirme tu fe, tu espíritu crezca. Gloria en nombre del Señor. Y Dios habla por medio de la palabra, pero nosotros tenemos que aprender a discernir esa voz, la voz de Dios y la voz del diablo que nos quiere sacar fuera de la voluntad de Dios, poderoso Dios. ¿Ve? Y en medio de ese cansancio, José estaba experimentando un momento duro y un momento difícil, porque estaba en una cárcel injustamente. Hoy tenemos jóvenes en cárceles espirituales injustamente. ¿Por qué? Porque sus padres no asumieron su responsabilidad. Le abrieron puerta al enemigo. Y el enemigo no solamente llega a agarrarte a ti, él viene a agarrar tu generación. Él viene a agarrar los tuyos también. Porque cuando el pueblo de Dios perdían batallas, los llevaban cautivos. ¿Y qué hacían? ¿Se dejaban a los niños? No, se llevaban a sus mujeres, se llevaban a los hijos y se llevaban a todos y los llevaban cautivos. Así mismo hace el enemigo, gloria en nombre del Señor. Así mismo hace el enemigo. No solamente que cuando él te toca y le abres la puerta te lleva a ti, sino que también se lleva a los tuyos y los cautiva. Entonces vemos la actitud en nuestros hijos cuando van creciendo y no nos damos cuenta que están cautivos, gloria en nombre del Señor. No nos damos cuenta, aleluya, que vienen creciendo en cautiverio, porque vienen arrastrando odio, vienen arrastrando coraje, vienen arrastrando raíces de amargura. ¿Por qué? Porque un día tal vez te vieron que le pegaste a tu mamá. Un día tal vez vieron, aleluya, ¿ves? Porque los hijos en medio de las discusiones, aleluya, crecen viendo todas esas cosas. Y ay, si nosotros como padres alimentamos ese corazón, que ese es otro error que nosotros cometemos. ¿Cuál es el error? Tu país nunca va a cambiar. Tu país siempre ha sido un abusador y siempre me va a pegar. Tú estás alimentando ese corazón de odio. Tú estás alimentando a que esa pobre criatura crezca bajo odio. Y odie y venga creciendo odiando esa figura paternal o esa figura maternal. Poderoso Dios. Por eso cuando crecen a los 18 años, ¿qué hacen? Se van. Y no quieren saber de nosotros. ¿Por qué? Porque alimentamos, fuimos nosotros los que le dimos alimento a esa raíz. Sin darnos cuenta, el enemigo trabajó a tal punto que pudo controlar desde adentro. Trabajó a tal punto que no solamente controló con el corazón del padre o de la madre, sino que ahora está dominando y controlando el corazón de nuestros hijos. Pero nosotros no estamos destinados a eso. Nosotros estamos destinados a cambiar la historia. Estamos destinados, y Dios nos escogió para cambiar nuestra generación, para enseñarle a nuestros hijos a amar, para enseñarle a nuestros hijos a perdonar. Que si yo fallo, yo también sé, aleluya, asumir los errores que cometo, poderoso Dios, y enseñarles y mostrarles el amor de Cristo. Aleluya. Poderoso Dios. Mi amado, tus hijos van a ser un reflejo tuyo. Por eso los jóvenes que están aquí están destinados, ustedes están destinados a cambiar la historia. Ustedes están destinados a cambiar la historia. Tú no estás destinado a vivir
lo que tus padres te enseñaron. Habla en el aspecto si te enseñaron lo incorrecto. Porque si te enseñaron el evangelio, estás destinado a seguir viviendo así. Pero los jóvenes, los niños que están aquí, están destinados a hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. A aprender de Cristo. A vivir conforme a como Cristo manda. Poderoso Dios. Aleluya. No estamos destinados a seguir arrastrando maldiciones generacionales. Porque en Cristo se rompe toda maldición. En Cristo se rompe toda maldición generacional. Aleluya. Pero no es venir, te acepto, Señor, y sigo viviendo una vida de pecado. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. Hay gente que no avanzan en el evangelio porque encubren mentira, encubren pecado. Y cuando Dios viene y los levanta, se descuidan, empiezan a optar con la conducta errónea que vivían antes y se detienen porque Dios los tiene que tumbar de donde los estaba llevando y vuelven a lo mismo y viven así en ese ciclo. Y Dios no, tú no estás destinado a vivir en ese ciclo. Tú estás destinado a volar en las alturas. Tú estás destinado a vivir en el Espíritu, a caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Aleluya. Poderoso Dios. Vive Jehová. Entonces, José, aunque vivió momentos duros y difíciles, él nunca desconfió de Dios. Aunque vivió en momentos de, mi amado, lo tiraron en una fuente, lo vendieron, llegó allí, tuvo que pasar por una cárcel. Y aún dentro de la cárcel halló gracia entre el jefe de la cárcel y allí como quiera estaba trabajando contento. Vive Jehová. Porque es que el que no pierde la visión no pierde el contentamiento. No importando en los lugares incómodos que Dios permita que tú estés. Cuando tú no pierdes la visión, en ti siempre va a haber contentamiento y tú no le vas a buscar cosas negativas a las cosas que estás viendo. No, tú siempre le vas a buscar el lado positivo porque en ti tiene que haber ese gozo, en ti tiene que haber esa paz, porque Dios está contigo aún en el lugar difícil y en el momento duro que tal vez tú estés pasando. Vive Dios, aleluya. Por eso Job, en medio de lo que estaba pasando, ¿qué hizo? Se postró y adoró. Le quitaron todo, se postró y adoró. Gloria a Dios. No importa lo que te acontezca a tu vida. No importa los momentos duros que Dios permita que tú atravieses. Porque en esos momentos difíciles que son para ti, Dios va a levantar en ti un guerrero y una guerrera que no se va a detener por cualquier cosa. Gloria al nombre del Señor. Usted no puede detenerse. Usted ha sido destinado a cambiar la historia. Tú fuiste destinado a cambiar en ti tu generación. Tus hijos no van a ser alcohólicos. Tu hija no va a ser alcohólica, no va a ser drogadista. Tus hijos no van a consumir lo que tú consumiste. No van a pasar por lo que tú pasaste. Tus hijos no van a ser como tú eras antes. No van a ser así. Porque tú estás destinado a cambiar la historia. Tú estás destinado a cambiar tu generación. Y tú tienes que meterte esta palabra bien en serio, en lo profundo de tu corazón. Por nada ni por nadie puedes perder la visión. No pierdas la visión. No te desenfoques. Sigue peleando. Sigue caminando. Gloria al nombre del Señor. Sigue enfocado. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre.
No se trata de darle dinero y darle todas las cosas. Se trata de darle amor, darle lo que verdaderamente ellos necesitan. Aleluya. Enseñarles a ser hombres y mujeres de bien. Gloria en nombre del Señor. Aleluya. Tal vez te ha tocado vivir en una cárcel separado de ellos. Pero en medio de esa cárcel, Dios te va a llevar al propósito. En medio de eso que estás viendo, no solamente estás viendo oscuridad, no, porque en medio de tu cárcel, José siguió trabajando. En medio de la cárcel, José siguió creyendo en Dios. En medio de la cárcel, José siguió creyendo de que Dios un día le iba a hacer justicia, de que Dios un día iba a abrir caminos. ¿Y qué caminos abrió Dios? Que de la cárcel lo llevó un trono a ser el segundo al mando en Egipto. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y cuando los hermanos llegaron, de qué manera José cambió la historia. Aleluya. Cuando los hermanos de José llegaron, aleluya, porque estaba pasando una gran hambre en Canaán, y cuando los hermanos de José llegaron allí a buscar comida, porque Jacob los había enviado a buscar alimento, cuando vieron a José, pero no sabían que era José, porque José estaba completamente cambiado y transformado. José se tuvo que ir a llorar, José se tuvo que ir a derramar lágrimas. ¿Por qué? Porque hubo un encuentro entre el odio y el amor. ¿Ves? Cuando José ve a sus hermanos, hubo un encuentro entre el odio y el amor. Aleluya. Vive Jehová. Y José se tuvo que ir a llorar. José estaba allí, ¿por qué? Porque era difícil perdonar lo que ellos le hicieron. Y José se fue allí a la sala de su casa, se tiró a llorar, aleluya, porque era difícil perdonar a aquellos que un día le hicieron daño, aquellos que un día lo maltrataron, lo tiraron a aquel pozo, lo vendieron como esclavo. Era difícil para José, aleluya, perdonar lo que ellos le hicieron. Pero José dijo: yo estoy destinado a cambiar la historia. Y cuando volvió donde sus hermanos, les reveló que él era José. Y le dijo: gloria al nombre del Señor, ustedes piensan que me enviaron aquí, gloria a Dios, pero ustedes no me enviaron aquí. Dice la palabra, poderoso Dios, aleluya, en Génesis 50:20, que José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, conservar la vida. Ustedes trataron de matarme, pero Dios cambió ese mal en bien, y ahora soy yo, por medio de Dios, que estoy conservando vuestras vidas. Ahora soy yo en el cual Dios ha puesto aquí a darle alimentos a aquellos que un día me vieron muertos. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso es que tú tienes que estar dispuesto a perdonar a aquellos que tal vez un día te tiraron en el pozo, aquellos que un día te tiraron y te vendieron como esclavo, y dijeron que tú no ibas a cambiar, y dijeron que ibas a ser el mismo, y dijeron que ibas a ser un drogadicto, y dijeron que ibas a ser un borracho. Este borrachón nadie lo cambia, este alcohólico nadie la cambia, esta mujer nadie la va a cambiar. Aleluya. Y aquellos mismos que declararon maldición sobre ti van a ser los mismos que van a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alaba la gloria de Jehová. Allí estaba David caminando, aleluya, triste porque Absalón le había usurpado el trono, y de momento uno de los hijos de Saúl comienza a decirle a David: maldito asesino, eres un maldito, eres un asesino, por eso es que te está pasando lo que está pasando. Y allí salió uno de los valientes de David: déjame ir allá, que le voy a cortar la cabeza. Y David le dijo: no vas a ir para allá, porque tal vez Dios convierta esas palabras de maldición en bendición. Alma mía, por eso es que no importa lo que nos acontezca, nuestro Dios está en control. Y hay que entenderlo, iglesia. No podemos detenernos
por lo que estemos viendo, nuestro Dios está en control. Se puede caer la tierra, se pueden remover los cielos, puede venir una escasez sobre la tierra, y los hijos de Dios los va a preservar. Los hijos de Dios los va a cuidar. Los hijos de Dios, alma mía, te alaba. Dios está en control. Aleluya. Los hijos de Dios están en control. Vive Jehová. No tenemos dinero, pero puede caer pan del cielo. Alaba. El mismo pan que descendió del cielo ya descendió. Y en Cristo tenemos todo, mi amado. Aleluya. Nosotros no podemos desenfocarnos. Nosotros no podemos perder el enfoque, porque nosotros tenemos un Dios que Apocalipsis nos enseña que Él siempre estuvo en control. El libro de Apocalipsis es la revelación que Dios le dio a Juan para que escribiera las cosas que le fueron reveladas. Pero cuando le estudiamos del capítulo 1 al capítulo hasta el último capítulo, que son 20 o 22, aleluya, nos damos cuenta de que Dios siempre estuvo en control. Que en todos los tiempos que acontecieron, que en todas las dispensaciones que acontecieron, Dios estuvo en control. De Él es la tierra y la plenitud y todo lo que en Él habita. Dios está en control de nuestras vidas. Dios está en control de tu casa. Dios está en control de tu finanza. Dios está en control de tu familia. Lo único que tienes que entender que tú no estás determinado a seguir viviendo como vivías antes. Estás determinado a cambiar la historia. Estás determinada, jovencita, a cambiar la historia. No tienes que ser la misma que fueron tus antepasados. Estás determinada a cambiar la historia. Revístete de la armadura, revístete del poder de Dios, llénate de su gloria, llénate de su presencia, ponte en las manos de Dios, que Él, aleluya, va a tener el destino para ti. Mi alma te alaba a Dios. Ya estoy terminando, gloria a Dios, aleluya. Vive Jehová, poderoso Dios. Vemos que José rompió con las cadenas de odio, con la vergüenza y la división familiar. Mira, yo no estoy en bochinches familiares, ¿sabes? A mí mi familia no me llama, y si me viene con bochinches, yo no estoy, ellos saben. Yo no estoy en bochinche. Si me van a llamar, que me llamen por oración. Aleluya. Que me llamen o porque tienen una necesidad. Pero yo nunca he estado envuelto en bochinches familiares. Usted como cristiano, usted no puede estar envuelto en bochinches familiares. Que fulana, que fulano, que esto, que lo otro. Es que esto, es que aquí, es que allá. Y ahí el diablo riéndose de ti. Hipócrita, que va a estar orando por ella si la acabas ahora mismo de descuartizar. Aleluya. Eso uno tiene que cuidarse de estar envuelto en esos bochinches, hermano. Y José rompió con eso, con esa división que muchas veces se quiere meter en la familia. Ve, él estuvo dispuesto a perdonar. Aleluya. A perdonar a sus hermanos que lo vendieron, a sus hermanos que lo tiraron en una cisterna. Aleluya. Él los perdonó. Y no tanto que los perdonó, sino que los bendijo. Les dio lo que ellos necesitaban. Los mandó a buscar. Aleluya. Los puso en tierra. Y ahí comenzó a crecer esa generación. Mira, a tal punto que esa familia fue bendita, que fueron 70 los que llegaron a Egipto y salieron como 2,5 millones en el desierto. Alaba la gloria de Jehová. Tanto así que el faraón que vino, luego del faraón que había puesto a José en su trono, tanto así, gloria al nombre del Señor, que le dio miedo.
y dijo: si no lo sacamos de aquí, esta gente se van a quedar con todo Egipto. Pero Dios no le había prometido Egipto a ese pueblo. Dios tenía una tierra mejor, que fluía leche y que fluía miel. Gloria al nombre del Señor. Y Dios se le muestra, Dios se le revela, y entonces comienzan la travesía en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Y llegaron, aleluya, a la tierra que Dios les había prometido. Poderoso Dios. Vive Jehová. Entonces Dios puede usar, vive Jehová, tu dolor como puente hacia tu propósito. Quizás tú también fuiste traicionado, rechazado, humillado, pero fuiste destinado para salvar y no para destruir. ¿Se escuchó eso, hermano? Y ahora vemos, gloria al nombre del Señor, que la maldición cambia cuando nosotros tomamos una decisión. La maldición cambia cuando nosotros decidimos tomar la mejor decisión. La Biblia habla de una mujer llamada Ruth. Muchas veces vemos esta historia como una novela, pero no es ninguna novela. Esta historia, mi amado, es una historia profunda. Esta historia nos revela, aleluya, que hay un redentor, porque ahí vemos de dónde sale nuestra redención, la redención de la iglesia. Poderoso Dios. Cuando estudiamos esta historia vemos que es una historia bien bonita, donde una mujer llamada Ruth, aleluya, y la asociamos como si fuese una novela del canal Tele 11 o Telemundo. Vive Jehová. Pero ahí hay profundidad en esta historia. Vemos esta mujer llamada Ruth, que Noemí vivía en Belén, y cuando hubo escasez en Belén, la casa del pan, hubo escasez, ella decide ir a Moab, y en Moab estaba Noemí, su esposo era Abimelech, y fueron a Moab. Y en Moab ellos fueron con sus 2 hijos, llegaron allí, sus hijos se casaron con 2 moabitas, creo que era Ruth y Orfa, y cuando se casaron, estuvieron un tiempo allí, de momento se murió Abimelech, y se mueren también los hijos de Abimelech, y ahora se queda Noemí, y se queda Ruth, y se queda Orfa. Noemí se entera que allá Dios había vuelto a traer pan a la tierra, y ella se entera que ya Dios estaba nuevamente bendiciendo a Belén, y ella toma la decisión: bueno, ya no tengo nada que hacer aquí, me quedé sola. Ahora cuando llega a Belén, ¿verdad?, ella expresa: no me llamen Noemí, sino llámame Mara, amargura. ¿Ves? No me llamen como mi nombre, porque yo ahora estoy amargada. Me quedé sin esposo, me quedé sin hijo, me quedé sin herencia, me quedé sin finanzas, me quedé sin nada. Y eso produjo amargura en la vida de Noemí. Gloria al nombre del Señor. Ella se estaba sintiendo amargada porque no tenía nada. Pero dice la Biblia que había una mujer que era su yerna, que se llamaba Ruth. Bueno, Orfa toma la decisión de virar hacia atrás, pero Ruth toma una decisión. Aleluya. Y vemos cuando la maldición cambia por una decisión. Vemos que Ruth dice: bueno, no, aleluya. Ruth dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella viene de una generación en el cual allí se adoraban otros dioses, en el cual allí se adoraban, ¿verdad?, habían idolatría. Pero sin embargo, ella entró entre una familia que adoraban al Dios de Israel. Aleluya. Y allí vive Dios. Ella dijo: tu Dios será mi Dios. Ella toma una decisión. Y ella dijo: si yo voy a ir para Belén, yo tengo que ir con la misma visión de adorar al Dios tuyo. Y ella renunció a sus dioses que le enseñaron sus padres para adorar al Dios de Noemí.
¿Ve? Y algo vemos, que aunque llegó sin nada, que ella no tomó la actitud que tenía Noemí. Noemí llegó con una actitud de amargura. Noemí llegó con una actitud, gloria al nombre del Señor. ¿Qué va a ser de mi vida si no tengo herencia? ¿Qué va a ser de mi vida si no tengo finanzas? ¿Qué va a ser de mi vida si ya no tengo a mi esposo Abimelech? Ya no tengo a mis hijos, que se supone que eran los que tenían que mantenerme. Ya no tengo a nadie, aleluya. Pero tenía a Ruth, que halló gracia en los ojos de Dios, aleluya. Y cuando llega Ruth con una actitud diferente a la de Noemí, ella dijo, bueno, aquí hay que trabajar, porque si no se trabaja no se come. Y ella salió a recoger espigas, y allí entró en el campo de Boaz. Y Boaz, cuando ve a Ruth, se da cuenta de lo que estaba aconteciendo y comenzó a buscar información de dónde viene ella, quién es ella. Ella como que está bonita, ella como que está linda. A ella hace falta redimirla, alaba. A ella hace falta de que alguien, alma mía, la redima, y que de alguien que tome acción para que desde hoy en adelante ella sea determinada a cambiar la historia, poderoso Dios. Y vemos que la historia, alma mía, Ruth, aleluya, representa lo que eres tú, la iglesia. Veniste de una idolatría, veníamos del mundo, alejados de Dios, separados de Dios, pero vos, aleluya, es el Joel, es el Goel, es el Redentor, es el que dice, yo voy a pagar la deuda, yo voy a pagar la deuda, a ella yo la voy a redimir, a ella yo la voy a rescatar, a ella yo la voy a limpiar y la voy a poner ahora como reina, aleluya. Te adoramos, Dios. Vive Jehová. ¿Y sabe lo que pasó? Que se levantó el Goel. El Goel era aquel que redimía, era aquel que estaba dispuesto a que si un pariente perdía, aleluya, poderoso Dios, perdía una heredad, él estaba dispuesto a seguir la misma línea y restaurar lo que se iba a ir en ruina. ¿Por qué? Porque ese linaje no se podía destruir. Ese linaje tenía que ir generación en generación, poderoso Dios. Y vemos que bajo el linaje de Ruth, una mujer moabita, una mujer que estaba excluida para el pueblo de Israel, vemos, gloria al nombre del Señor, que ella aceptó tomar una decisión y dijo, yo voy a servir el Dios de Noemí, poderoso Dios. Y la Noemí que llegó con amargura no fue la misma cuando fue redimida. Por eso es que cuando los redimidos adoran a Dios, Dios recibe una alabanza diferente, aleluya. Por eso es que hoy en día podemos alabar a Dios con libertad, porque ahora nuestro Redentor vive y Él nos ha redimido. ¿Quién es tu Redentor? El Cristo de la gloria, el que estuvo dispuesto a pagar, aleluya, por tu deuda. Adoramos Dios, aleluya. Vive Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y vemos que de Ruth y de Boaz salió, gloria en nombre del Señor, Obed. Y de Obed salió Isaí. Y de Isaí salió David, que era, aleluya, el linaje sobre el cual iba a salir nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, poderoso Dios. Era el Redentor del mundo, vive Jehová. Era el Redentor, aleluya, aquel que estuvo dispuesto a pagar la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Por eso es que, aleluya, tú eres la Ruth que tuvo un Redentor que fue vos. Pero nuestro Redentor se llama nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha redimido, aleluya, y nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Él. Gloria al nombre del Señor.
Entonces vemos que Ruth salió de una nación maldita, pero entró en una genealogía del Mesías, sobre la cual era una generación bendita, gloria al nombre del Señor. O sea que todo cambió por una decisión valiente de fe. Tu vida puede cambiar con una decisión. No estás determinada a seguir viviendo con amargura. No estás determinada a seguir viviendo con odio, con rencor, con coraje, en depresión, en soledad. Tú no estás determinada para eso. Tú estás determinado a cambiar la historia, primeramente con tu vida y luego con la vida de tus hijos y de tu familia. Poderoso Dios, aleluya. Entonces vemos que Cristo es el Redentor que cambió la historia. Vemos que José nos muestra que podemos perdonar. Vemos que Ruth nos muestra que podemos decidir bien. Pero vemos que Cristo es el que hace todo nuevo. Aleluya. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aleluya. O sea, fuimos injertados en el pacto que Dios tenía con Israel. Que las bendiciones que iban a hacer sobre ese pueblo, ahora nosotros al ser injertados también recibimos las mismas promesas y las mismas bendiciones que Dios había establecido para su pueblo. Ahora somos pueblo, aleluya, de Dios. Ahora somos la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo, poderoso Dios. Y vemos que en Cristo, aleluya, es el que hace todo nuevo. Aleluya. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue por él. Jesús se convirtió, aleluya, en ese Goel, en ese Redentor, poderoso Dios. Aleluya. Él pagó el precio por tus cadenas. Él pagó el precio por tu vergüenza, por tus maldiciones, tus traumas, y te dio un nuevo apellido: Hijo de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Así que dile al que está a tu lado: tu historia no termina como empezó. Pero díselo con fuerza y con ánimo: tu historia no termina como empezó. Aleluya. Y ahora termino. Isaías dice, y está hablando sobre las buenas nuevas de salvación. Y comencé con este versículo cuando decía: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Isaías está hablando en medio de una generación que le había dado la espalda a Dios. Pero le está hablando sobre las buenas nuevas de salvación que iban a llegar, aleluya, a Sión. Y le está diciendo, y comienza a hablar lo que un día Cristo habló cuando abrió el rollo y se le dio la oportunidad de predicar, aleluya, en aquella sinagoga. Y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido, aleluya. Me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, aleluya, y a ordenar a los que están afligidos de Sión. Oleo de gloria en lugar de ceniza. Oleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Tú no estás destinado a vivir como vivió tu generación. Tú estás destinado a arreglar lo que está arruinado. Póngase de pie en esta hora. Vive Jehová, aleluya. Poderoso Dios, aleluya, te adoramos. Te adoramos, Jesús, aleluya. Alma mía te alaba a Dios. Alma mía te adora a Dios. Alma mía te alaba a Dios. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Dios mío, Padre amado, por lo que tú nos has hablado en esta tarde. Señor, yo te pido, Dios, que tú sigas afirmando nuestros pasos, Señor. Que no nos detengamos en el camino. Nos llamaste a hacer luz en medio de las tinieblas. Nos llamaste a ser la sal de la tierra. Nos llamaste, Dios, a cambiar el panorama, a cambiar el destino, Dios mío, de nuestra familia. Señor, nuestra generación no va a ser una generación que se perderá. Nuestra generación será una generación bendita, porque carga tus promesas, porque carga, Dios mío, lo que tú nos hablas por medio de tu palabra. Nuestros hijos te servirán, nuestra familia será bendita en el nombre poderoso de Jesús, aleluya.